Muy buenas tardes, como siempre tengo muchísima ilusión y alegría y espero y estoy muy emocionado por el comienzo de este nuevo programa que con muchísimo cariño les voy a dedicar. Entonces ya después de este año pasado ya nos toca bailar, digamos así, bailar en el sentido, bailar conjuntamente, pero de una forma ya a un son mucho más específico, para que nos vayamos enterando de verdad, con tener una información completa. También les iré dando, les iré contando cosas personales, sobre todo a nivel profesional, qué es lo que me ha pasado antes, qué es lo que nos ha ido pasando después, y más o menos vamos a contarles nuestra verdad, que aunque parezca creíble o increíble, pero existe. Desde este punto de vista vamos a empezar con un programa que se llama Guía Médica. Entonces hemos seleccionado pues, muchos de los libros que ustedes también pueden adquirir en el mercado y que habrán leído, como una guía familiar para informarles sobre un tema que concierne de primera medida a todas las personas, como es una salud familiar, y una lucha, por tanto, en contra de cualquier enfermedad. Entonces vamos a ir desgranando estos libros, enfermedad por enfermedad, patología por patología, y vamos a darles dos puntos de vista, como siempre, pero de una forma ya mucho más científica, una información para que ustedes ya teniendo esas dos informaciones y de acuerdo a su propia experiencia y lo que han oído y lo que han sentido, ustedes ya tengan ya su propia responsabilidad y poder así elegir libremente. Ayer, después de trabajar, pues conocimos a unas personas y fue muy curioso porque yo estaba muy concentrado y ya después para poder emitir y contarles y aperturar este programa. Y esta persona se dedicaba precisamente a ser un visitador, una persona que visita a unos profesionales para venderles unos productos. Y entonces, independientemente de que este trabajo, esta profesión, la vaya desarrollando de una manera muy dignamente, por supuesto que sí, él me dio también su opinión personal de lo que estaba haciendo, en el sentido de que él daba una serie de productos, vendía una serie de productos, informaba sobre una serie de productos que ni él mismamente los conocía a la perfección, y a su vez aconsejaba a otras personas que quizá por falta de experiencia, por un acto de auténtica fe, luego recetaban o aconsejaban tomar a una serie de personas que supuestamente están enfermos o les falta salud, me da igual. Entonces era curioso que el sentimiento que él me estaba transmitiendo pues coincidía muchas veces con el que siento ahora y que yo he sido el primero que he vivido pues hace muchos años, ¿no? Entonces ya empezamos a bromear y yo le empecé a comentar pues que a lo que me dedicaba yo. Entonces me decía que ningún visitador habría venido a mi casa, y efectivamente pues no había venido. Entonces es curioso que, o a mí no me entra ya en mi cabeza, que podemos recetar una serie de sustancias químicas que no conocemos muy bien o incluso desconocemos, y las introducimos en un cuerpo que tampoco conocemos. Esa es la auténtica aberración. No conocemos el cuerpo humano, cómo funciona como un ser biológico y cómo funciona físicamente, sino que nuestros estudios siempre, según la información que hasta ahora tienen ustedes, siempre vienen de una base de un cadáver, sobre una anatomía
ya cadáver, y sobre una fisiología que, a puro de la observación, se ha ido montando toda esta estructura médica, que por supuesto, con el paso de los años, que ustedes ya van conociendo, con el paso de mis años, a nivel profesional, pues voy conociendo mucho mejor. Entonces, como ustedes comprenderán, ya esto ha llegado a un punto que esto está fallando, en el sentido de que teniendo muchísimas más posibilidades, el mundo parece ser que ha mejorado en muchísimos aspectos, pero en su entorno, en su ambiente, en su salud, parece ser que cada día van viniendo enfermedades nuevas de difícil solución, de tal manera que estamos enclaustrados en un ambiente que no nos vamos a curar o no nos estamos curando, y estoy hablando en un plural majestático. No nos estamos curando, sino que estamos alargando de una forma quizá más moderada esta enfermedad que nos hace ser cada día menos libres. Todo esto forma parte de un sistema que creo que fue creado quizá con toda la buena voluntad, pero parece ser que este sistema envuelve o nos envuelve de tal manera que ya no funciona, ya no es una seguridad tan grande, o pensar que estamos dentro de una seguridad a veces interiormente nos hace sentirnos mucho más inseguros. Entonces es por eso que desde hace muchos años ya, pues ya nos vemos obligados a buscar personalmente, de una forma más natural, buscar otro tipo de terapéuticas, otro tipo de medicinas, para que nos solventen de verdad nuestros problemas. Entonces ya estamos nosotros aquí para precisamente informarles sobre esta cuestión, decirles que este cuerpo no es un ser material donde circulan una serie de cosas físicamente, sino que hay algo que funciona, que no se ve, pero que conocemos, intentamos que ustedes también conozcan, y ya en otros programas ya me están explicando qué significa cada parte del cuerpo, qué es lo que tiene cada parte del cuerpo, qué enfermedades le vienen y cómo más o menos se pueden solucionar. Cuando yo empiece a abrir este libro, comenzaremos este programa, como digo, para darles otro punto de vista. Yo les tengo que decir que si yo siguiese este libro exclusivamente, este libro como otros libros que he tenido en la facultad, sin estar amparado en ningún sistema que yo me hubiese puesto a trabajar personalmente o solitariamente, yo seguramente estaría muerto de hambre o tendría que haberme dedicado a otra cosa. Afortunadamente, esto no ha sido así y es lo que me da la fuerza y sobre todo el agradecimiento de haber descubierto otras cosas que, aunque al principio para mí eran un poco increíbles, con la experiencia personal y los conocimientos, pues hace que día a día esté trabajando de una forma más alegre, más satisfecha y después de una forma lo más generosa posible, pues, y una vez que me han dado la oportunidad de explayarme con ustedes, empezar por la primera enfermedad que abramos el libro, ¿no? En este caso vamos a explicarles más o menos lo que dice este libro, esta guía médica, sobre una enfermedad cualquiera primera. Luego iremos ya diciendo día a día otras enfermedades, vamos a dar su punto de vista más científico, después diremos qué es lo que dice medicina natural, qué dice acupuntura, qué interpretación da y qué solución da. Eso es muy importante. Una vez que ustedes conozcan
esos dos caminos, ustedes ya muy libremente, ya bien informados, sinceramente informados, entonces ya eligen. Eso es libertad. Bueno, vamos a empezar con una palabra, una enfermedad que se llama afonía. Entonces, afonía es una pérdida de la voz o imposibilidad de hablar con el volumen y el timbre acostumbrado. En un sentido estricto, el término afonía se refiere a la pérdida total de la voz y disfonía a las alteraciones parciales de ella. La frecuencia, dice, se observa más en los fumadores y consumidores de bebidas alcohólicas, así como en las personas que utilizan mucho la voz, como locutores, cantantes, maestros, abogados, etc. Causas, dice, alteraciones en la laringe o trastornos de carácter psíquico que impiden el acercamiento de las dos cuerdas vocales de las que depende la emisión de la voz. Dice, si la distancia entre ambas cuerdas vocales superase los 2 milímetros, no es posible articular palabra. Por supuesto que sí. Entonces ya, antes de esto, ¿por qué se observará o se ha observado a través de la experiencia de las personas que han escrito este libro y de lo que han recopilado, por qué se observará más en personas fumadoras y en personas que consuman bebidas alcohólicas? Podemos decir, primeramente, para desarrollar luego el tema desde nuestro punto de vista, que fumar el tabaco tiene un sabor amargo. Y consumidores de alcohol, el alcohol ya todo el mundo sabemos lo que es, ¿no? Digamos que es alegría para corazón, tonificación de ese corazón, en el fondo, y tranquilidad de este hígado, ¿no? Nos pone más alegres, más contentos, quizás menos histéricos aparentemente y en primera instancia. Luego vienen los efectos que todos sabemos, ¿no es así? Vale. Dice, tratamiento. Cuando la afonía es accidental, como ocurre de ordinario, basta con permanecer algunas horas sin forzar la voz, abstenerse de fumar y evitar en lo posible ingerir productos que irriten la garganta. Si la afonía se prolonga más de 4 días, es necesario consultar con el médico para que examine la laringe y detecte a tiempo una posible enfermedad. Los tratamientos médicos más frecuentes consisten en inhalar aerosoles balsámicos, hacer gárgaras o antisépticos o tomar antibióticos. En algunos casos en que existen tumores en la laringe o en la faringe, es preciso someterse a sesiones de radioterapia e incluso a una intervención quirúrgica. Finalmente, ciertos tipos de afonía total o parcial causada por la histeria requiere tratamiento psiquiátrico. Bueno, yo particularmente y profesionalmente, si yo me dedicase a tratar a un enfermo que viene a mi consulta, por ejemplo, y lo tratase de esta manera, ya digo que no estamos inmersos en ningún tipo de seguridad, ni social ni nada, sino una persona, un contrato entre dos personas sin ningún tipo de intermediario, entre ella y yo. Si yo empiezo a poner estos tratamientos, al tercer día, seguramente, ¿por qué? Pues seguramente ese paciente ya no viene más, porque se desespera, porque tiene un gasto, pues un montón de causas, ¿no? Independientemente de que esta persona, pues con el tiempo y con el alargamiento de la enfermedad, pues se desesperaría, digamos así, ¿no? Bueno. Agentes que pueden provocar la aparición de la afonía. Dice, factores de origen accidental, abuso de tabaco y de bebidas alcohólicas, utilización desmesurada de la voz y emociones, ira, etc. Alteraciones localizadas en el sistema de emisión de la voz o en su proximidad. Dice, cicatrices en la laringe debidas a traumatismos, intervenciones quirúrgicas o quemaduras por cáusticos. También laringitis, inflamación de la laringe, tumores en la faringe o en la laringe, lesiones debidas a una traqueotomía, bocio,
parálisis de los nervios que actúan sobre las cuerdas vocales, etc. Alteraciones causadas por una enfermedad que afecta a otras partes del organismo, como es un enfriamiento, una difteria, unas enfermedades crónicas que debilitan el tono muscular e impiden el acercamiento de las cuerdas vocales. Hemos aprendido otros más conceptos en el sentido, o hemos intentado abarcar mucho más nuestros puntos de vista, y no solamente nos tenemos que basar solamente en ese aparato o ese trozo anatómico que es la laringe, que forma parte del aparato respiratorio, ¿no? Y que está debajo de la lengua y estas cosas. Entonces, si nos fijamos, evidentemente está en esta zona anterior, ¿no? Debajo de la lengua, pues bastante interna. Entonces, ya con este punto de vista ya vemos que por aquí está recorrido por muchísimos meridianos, salpicado por muchos puntos. Entonces, ¿qué dice desde muy antiguo que es una fonía? ¿Qué es lo que dice la medicina natural? Pues dice ni más ni menos que es un calor de la laringe por una debilidad energética del triple recalentador inferior o del vientre inferior, que no sube bien hacia la garganta. ¿Qué significa esto? Bueno, evidentemente, anatómicamente, la laringe está en esta zona central del cuello y dice que es un calor que se produce aquí, en la parte superior, pero que la causa está precisamente aquí, por una debilidad o por evidentemente una debilidad energética que hace que no suba fuerza hasta aquí para refrescar este vientre superior. Ya decíamos otros programas que en este sentido dividíamos el tronco en tres vientres. Vientre inferior, que era aparato genitourinario, vejiga, riñones fundamentalmente, aquí característica fría, de agua fría, vejiga. Vientre medio, sistema digestivo fundamentalmente, y vientre superior, precisamente corazón y pulmón. Entonces, primeramente, el calor de una forma en biológica siempre venía de los pies y el frío tenía que estar más en la parte superior. Precisamente, si aquí hay un calor es porque falta fuerza precisamente para subir y refrescar esta zona. Y aquí es donde se produce precisamente ese calor, esa sensación de sequedad, esa sensación de que cuando vamos a hablar no emitimos un sonido, precisamente porque esa zona tan delicada pues sufre de este calor. Entonces, ¿qué meridianos están afectados aquí? Pues si vemos a este muñeco, pues son varios, ¿no? En primer lugar, este meridiano de vasoconcepción que iba por el centro, aquí lo vemos, y que termina precisamente debajo, en la barbilla, debajo del labio inferior. Este punto se llamaba suñán, ¿no? Empezaba allá abajo, ascendía así, hasta aquí. Pero ¿qué más meridianos? Pues meridiano de riñón, que venía desde la planta del pie, ascendía y venía muy pegadito a esta línea central, a este meridiano de vasoconcepción, y se nos quedaba justamente en el borde inferior de esta clavícula. Pero también que otros meridianos suben, pues, o bajan en este caso, precisamente este meridiano de esta línea amarilla de estómago, y que venía a acabar en el segundo dedo del pie. Ustedes ya van sabiendo, ¿no? Ya mucha información. ¿Qué otros físicamente, qué órganos también están afectando o tienen relación precisamente con esta laringe? Pues, en primer lugar, pulmón, ¿no? Pulmón tanto físicamente, su meridiano, pues también está aquí mejor marcadito, viene hasta terminar en este primer dedo de la mano.
También otro, que tiene mucho que ver con la respiración, ¿no? Es lo que nos mantiene este vientre superior, digamos así, más fresquito, ¿no? Aquí no puede haber mucha calor porque este corazón precisamente, esta bomba cardíaca, este órgano que recoge todas las sensaciones, todas las emociones del exterior, que nos influye para que esté más tranquilo, esté más nervioso, va a irradiar mucho calor, como decíamos, y son los pulmones precisamente los órganos encargados de ventilar todo ese calor. Otro meridiano que nos iba a pasar por esta zona es precisamente este meridiano de intestino grueso, que acababa precisamente de una forma decusada en este ala de la nariz.